Abramos nuestras Biblias en el capítulo 9 ya del libro de Mateo. Estamos a través de, de este fantástico libro, el Evangelio de Mateo. Y estamos entrando al final de esta sección donde Jesús, después de llevar a sus discípulos a un monte, después los lleva a una travesía, donde Él muestra su poder y su misericordia a los desvalidos, dejando en claro que Él es el Mesías de Israel, Dios con nosotros hecho carne. Estamos en el capítulo 9, comenzando en el verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad o autoridad a los hombres. Tenemos una palabra de oración. Señor precioso, gracias por disponer nuestros corazones para escuchar tu voz. Tu palabra nos habla de la bienaventuranza, Señor, de aquellos que con hambre y sed vienen a ti, Señor, para ser saciados, Señor. Gracias por estos mis hermanos y mi persona incluida, Señor, donde has puesto, Señor, sed y hambre de conocerte, de crecer en tu gracia y conocimiento. Abre nuestros ojos, pues, Señor, para que veamos en tu palabra las maravillas de tu ley, y contemplando tu gloria como en un espejo, sigamos siendo transformados como a tu imagen por tu Espíritu Santo. Señor, oramos estas cosas y más, y los semillosos decimos: así sea. Amén y amén. El Mesías de Israel, Dios con nosotros, había de venir para salvar a su pueblo. Eso fue exactamente lo que algunos de los profetas anticiparon, entre los cuales estaba Isaías, quien escribe: digan al corazón del apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá, me encanta esto, Dios mismo vendrá y les salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Isaías 35, versos 4 al 6. Y aún así, Jesús no enfocó sus milagros para usarlos en frente de multitudes, sino para responder a necesidades reales entre las personas más vulnerables y humildes de la sociedad. Y los que decimos que le conocemos necesitamos andar justamente así como Él anduvo, enfocándonos en extender el reino de Dios a los más vulnerables, no olvidarles. Bien, por otra parte, en la mente de todo Israel estaba la idea de que la enfermedad era producto de su infidelidad hacia el pacto que habían establecido con Dios como nación. ¿Recuerdan? Eso está en Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si escuchases atentamente la voz del Señor tu Dios, y tú hicieses lo recto delante de tus ojos, de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, escucha esto: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y fue en medio de esta realidad que un grupo de amigos se atrevieron a hacer algo que llamó la atención
del Señor, llevar a su amigo enfermo delante de Jesús. Por lo tanto, yo hice 4 reflexiones muy sencillas en este texto. Hay de amigos a amigos. En primer lugar, hay amigos de Jesús, verso 1. En segundo lugar, hay amigos verdaderos en el verso 2. En tercer lugar, hay amigos solo para lo malo, versos 3 al 5. Y en cuarto lugar, hay amigos a quienes la luz de Jesús o la espada del reino de Dios termina separando, dividiendo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Verso 1. No debemos perder de vista que Jesús fue con un grupo de sus discípulos, ¿lo recuerdan? Al otro lado del lago. Esos discípulos que habían decidido seguir a Jesús, recibiendo con arrepentimiento y fe su reino. Pero que, a ciencia cierta, ya nos hemos dado cuenta, no sabían quién era realmente Jesús. Y en este viaje Jesús les ha revelado un poco de su gloria, mostrando su poder y autoridad sobre toda su creación, así como sobre el mismísimo reino de las tinieblas. ¿Cuántas historias han de haber traído para platicar con los suyos allí en Capernaum de regreso a su ciudad? ¿Cuántas conversaciones con Jesús tuvieron a través del lago? ¿Te puedes imaginar? Qué compañerismo con el Señor. Y entre ellos, tan precioso. Los discípulos tenemos en común lo más precioso, nuestra fe en el Señor. Qué regalo tan hermoso es estar, en nuestro caso, en el caso de muchos de nosotros, en el mío, pero por supuesto, qué regalo tan precioso es estar casado con un discípulo de Jesucristo, con quien tienes en común lo más bello, más allá de los pagos mensuales, más allá de la responsabilidad de los chiquillos. Lo más precioso que podemos tener es nuestra común fe en el Señor. Y desde que amanecemos hasta que nos acostamos, tenemos la posibilidad, el honor, el privilegio y el deber de edificarnos unos a otros en amor. Dice el libro de Efesios capítulo 5, verso 19, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando los o las que no son tan afinadas en sus corazones, cantando en sus corazones, pero siempre enfocados en el centro de nuestra vida, que es Jesucristo. De esta manera, donde estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, en perfecta comunión, en perfecta unidad, Jesús promete estar siempre entre nosotros y ser el centro alrededor de quien graviten nuestros pensamientos, alrededor de quien graviten nuestros afectos, nuestras vidas mismas. Bien, ese versículo 1, aunque es el trasfondo de la historia, se me hace muy elocuente porque regresa con sus discípulos a su ciudad, en perfecto compañerismo con ellos. En segundo lugar, hay amigos verdaderos. Verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Mateo nuevamente omite los detalles que tanto Marcos como Lucas cuentan acerca de este encuentro con Jesús. Mateo no menciona, por ejemplo, que sus amigos le cargaron a causa de la multitud, por ejemplo, y que tuvieron que abrir el techo y descolgarlo para traerlo, ¿se acuerdan? Justo delante del Señor. Fue a través de estos actos de misericordia que Jesús pudo ver la fe de ellos, porque la fe es visible, porque nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta. Sí, más adelante el Señor escucha lo que sus detractores cavilan en sus respectivos corazones, pero la fe no, la fe es algo evidente, la fe se ve. Pero omite pues Mateo estos detalles, pero sí, efectivamente fue a través de estos actos de misericordia que Jesús pudo ver la fe de estos grandes y verdaderos amigos. Y aquí una reflexión muy breve, que cualquiera que te trae a Jesús para que conozcas más de Él, es un buen amigo. Pero chicos y chicas, lo opuesto es igualmente cierto. Cualquier persona
que te distrae o peor aún te impide que conozcas y pases tiempo con Jesús, no es un buen amigo. Y si ese es el caso de mi cónyuge, bueno, pues hay que orar. Y hay que demostrar con nuestras obras nuestra fe y nuestro amor. Y sin duda, esas cosas cambiarán. No por omitir intencionalmente algunos detalles de la historia, deja de ser contada de una manera hermosa, ya que Mateo dirige nuestra atención hacia las preciosas o las más preciosas palabras que Jesús pudo dirigir a este paralítico. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Parece que la fe de los amigos es contrastada con una especie de depresión y desánimo que embarga a este paralítico, misma que Jesús conoce y que antes de sanarle, Dios quiere restaurar. ¿Les ha pasado algunas veces o alguna vez a ustedes este abatimiento, esta tristeza, este dolor del alma asociado con una enfermedad? El apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su carta, lo hemos estudiado, pero también nos hemos referido a este texto, donde nos dice a los ancianos que oremos por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice la oración del abatido, la oración de fe levantará, al abatido. La oración de fe levantará, ya no es en este caso al que tiene un padecimiento, sino al que tiene un abatimiento del alma. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Esta expresión, ten ánimo en la Biblia, está asociada a la liberación que solo Dios puede traer a su pueblo. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 14, verso 13, dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temas, tengan ánimo, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy con ustedes, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Déjame medio contextualizarlo con este paralítico de nuestra historia. Jesús diciéndole, no temas, ten ánimo, hijo, y ve la salvación que el Señor hará hoy contigo, porque esta enfermedad y esta parálisis asociada con tus pecados que has visto todo este tiempo, nunca más para siempre los verás. Me encanta pensar las cosas así. Y Jesús sabe que sus amigos, estos buenos amigos, pues sí, quizás pudiesen frustrarse por el hecho de que en lugar de curar sus síntomas, el médico de médicos decide ir a la raíz del problema. Hoy en día nos es difícil hacer la conexión entre enfermedad y pecado. Seguramente ya la hicimos y de repente como han surgido más de 2 o 3 preguntas en nuestra cabeza. Pero déjame seguir comentando esto. Hoy en día, repito, es difícil, es poco común que nosotros hagamos una conexión entre enfermedad y pecado. Pero esto no es así en el pensamiento bíblico. Por ejemplo, en el Salmo 41, si tú tienes más tiempo, más noche, pudieras leerlo. Desde el principio es una belleza. Yo solamente voy a leer 2 versos. Salmo 41, versos 3 y 4. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Está hablando desde el versículo 1 de aquellas personas que caen en cama a causa de una enfermedad. Y dice, mullirá el Señor toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma porque contra ti he pecado. Otra vez, muchos son los versos y las asociaciones entre estos 2 factores, la enfermedad y el pecado. En esta historia parece haber esta conexión entre la enfermedad y el pecado, misma que existe, por ejemplo, en la historia de otro paralítico en nuestras Biblias, en el capítulo 5 de Juan, aquel que estaba junto al estanque de Betesda, ¿lo recuerdan? Aquel a quien cuando Jesús, después de sanarle, le encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más
para que no te venga alguna cosa peor. Mucho que decir al respecto de esto, pero la verdad es de que yo reconozco y puedo identificar muy bien cuando he tenido una debilidad orgánica en mi vida asociada con desobediencia a Dios. Definitivamente. Todos los... ¿Las enfermedades están asociadas con el pecado? Definitivamente no. Y también hemos platicado acerca de Juan 9, donde Jesús claramente, acerca del ciego de nacimiento, dice: no pecó ni éste ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Es que este hombre nació ciego. Así que no podemos generalizar. Y bien, ¿qué de los malos amigos? ¿Qué de aquellos con intereses diferentes, educación diferentes, pero que están unidos en el mal, asociados exclusivamente para lo malo? Me parece que en esta historia hay de esos malos amigos. Versos 3 al 5. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. En su misericordia Jesús los confronta. Porque ellos ni siquiera hablaron, estaban presentes. Pero el Señor, repito, con una gran paciencia y un gran amor, les confronta al quedar sus pensamientos completamente expuestos y desnudos ante aquel a quien todos un día tendremos que dar cuentas. Es muy triste cuando las personas se asocian para lo malo. No tienen ningún tipo de intereses más que oponerse con injusticia a la verdad de Dios. Es muy triste cuando sirven de piedra de tropiezo unos con otros y ninguno se atreve a hacer la diferencia por el miedo al ¿qué dirán? Esto le llaman aquí en Estados Unidos el peer pressure. Todos estos escribas pensaban mal en sus corazones acerca de Jesús. Todos. Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Jesús? Sus corazones estaban predispuestos ya. Ellos rechazarían toda evidencia que Jesús les presentara acerca de su autoridad e identidad como Hijo de Dios. De hecho, es a partir de este momento que el repudio en contra del Señor crece y crece a través del Evangelio de Mateo hasta culminar con la crucifixión del Salvador del mundo, nuestro amado y precioso Señor Jesucristo. Pese a su dureza, con una gran paciencia, Jesús les hace una pregunta que puso a pensar a más de uno y que obligó a cada uno de los testigos a emitir un veredicto acerca de Jesús y que también está diseñada para hacernos pensar a cada uno de nosotros y, por lo tanto, emitir un veredicto acerca de Jesús. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Dicho de otra manera y en los términos que ellos pudieron entender, ¿qué es más importante? ¿Perdonar los pecados a una persona o sanar sus enfermedades? Piensa por un momento. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál de las dos es prioridad 1 y cuál prioridad 2? ¿Perdonar pecados? En otras palabras, que tus pecados sean perdonados o que seas sano. Con toda honestidad, quizá tu respuesta o nuestra respuesta pudiera variar dependiendo de nuestro estado de salud y nuestro estado de desesperación en alguna enfermedad. Aún así, Jesús ataca directamente la enfermedad que aqueja a todo ser humano sin importar su estado social, su estado de salud, su edad, su sexo, su estado civil. El pecado ha pasado a todos los seres humanos por cuanto todos hemos pecado. Jesús promete efectivamente perdonar nuestros pecados. Y volviendo a la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Que nuestros pecados sean perdonados o que nuestras enfermedades sean sanadas? Bueno, pues a decir verdad, Jesús puede
y confiando en Él te sanará de todas tus enfermedades, excepto de la última, de aquella con la que en su misericordia te lleve a casa. ¿Sí? El tema de la enfermedad es un tema temporal, pero el tema del pecado es un tema eterno. El pecado es contagioso, progresivo, altamente mortífero. El pecado es la raíz de todos los males que aquejan a la humanidad. La misión, pues, de Jesús fue justamente salvarnos de nuestros pecados para reconciliarnos con el Padre y llevarnos a casa y estar para siempre con Él. ¿Cómo? Al morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario para llevarnos, repito, a Dios. Cuando nos arrepentimos de ellos creyendo en su nombre, Dios nos da el derecho de ser sus hijos. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Jesús vino a remediar el problema de la humanidad, que no es social, no es psicológico, no es de ningún otro tipo, sino es de carácter espiritual. El ser humano ha muerto, ha quedado destituido de la gloria de Dios, y esa es la razón por la que existen enfermedades, y la creación entera gime a causa de la corrupción que ha venido a este mundo, a causa del pecado que Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario, cuyo perdón está disponible para todo aquel que crea en Él. Y sí, en cuarto lugar, hay amigos a quienes la luz de Jesús divide, versos 6 al 8. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Otra vez, ¿en qué están pensando toda esta multitud? ¿Se fijan el gran contraste que hace Mateo entre los discípulos y la multitud, entre los seguidores de Jesucristo y la gente en general? La gente en general no busca la gloria de Dios. La gente en general recibe y transmite la gloria de los hombres. Al final atribuyen esta obra milagrosa no al Rey de Reyes y Señor de Señores, no a Emmanuel, a Dios con nosotros, profetizado en el Antiguo Testamento: Dios mismo vendrá y le sanará, sino que Dios le ha dado tal autoridad a los hombres. Por favor, por favor, por favor. Jesús decide revelar su identidad a través de esta obra de poder y de misericordia. ¿Cuál será la reacción de los distintos personajes en esta historia? ¿Me ayudas a observar de nuevo? ¿Cuántos personajes puedes ver en estos 3 versículos? Bueno, pues están los escribas, ¿verdad? Para que ellos sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Pero sabemos por el Evangelio que no muchos de ellos decidieron seguir a Jesucristo. En otras palabras, Jesús, a través de esta señal, les hizo responsables, porque viendo con sus ojos no pudieron distinguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hubo otro que por la fe de sus amigos fue llevado, pero por las palabras de Jesús cuando lo toca y le dice: ten ánimo, tus pecados son perdonados. No dice explícitamente, pero implícitamente está dicho que Jesús le dice: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y cuando Jesús te da una orden, también te da la habilidad de ponerla por obra. Y fue lo que este hombre hizo. Recibió el ánimo que la palabra, la presencia, el poder de Jesús pudo traer a su vida. Ese lo habilitó para tomar su lecho y para irse a su casa. Pero la otra multitud, ya platiqué de la otra multitud, recibía simplemente gloria los unos de los otros. Sí, hay amigos a quienes la luz de Jesús divide. Y qué interesante que ante Marcos lo pone así: su discurso, cuando él está predicando el Evangelio y es interrumpido por estos amigos, la reacción de muchos fue muy, muy, muy diferente. ¿Cuál es tu reacción al saber que Dios te ama, que envió a Jesucristo al mundo a pagar por tus pecados, a morir en una cruz y a resucitar
para mostrar que quien moría era el Hijo de Dios, a fin de reconciliarte con el Padre si creyeses en Él y hacerle el Rey y Señor de tu vida. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Dureza como los escribas? ¿Transformación y fe como en el paralítico? ¿Habilitado para vivir una vida para la gloria de Dios? ¿O de ceguera completa como la de esta gente que pensó que esta gloria le pertenecía a los hombres y no a Dios? ¿Oramos? Señor Bello, gracias por este tiempo de reflexión. Gracias por permitirnos, Señor, a través de las fronteras, por este medio, Señor, venir a tu palabra y recibir, Señor, una preciosa dosis de misericordia, de verdad y de amor que nos transforme, Señor hermoso. Gracias, Padre, porque este paralítico, incapaz de ayudarse, incapaz de salvarse, Señor, representa a todos y cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra dice que somos salvos, Señor, por gracia a través de la fe. Y esto no es algo que nosotros podamos hacer, puesto que somos paralíticos. Nuestras mejores obras son trapos suyos delante de ti. Esto es un regalo tuyo, Señor, como bien lo dice esta historia, para que nadie se gloríe. Padre precioso, gracias por darnos la fe, el amor. Gracias por tocar nuestros corazones para creer lo que tú hiciste en la cruz del Calvario al perdonar nuestros pecados. Señor hermoso, ayúdanos a aferrarnos a esa realidad de que no hay nada ni nadie, Señor, que nos pueda separar de ti. Tu palabra dice que no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús, Señor, que hemos hecho la paz contigo. Y si hubiese alguien en este momento que está viendo este video que no le ha pedido a Jesucristo perdón por sus pecados y no se ha asegurado de tener perdón de pecados y vida eterna en su nombre, sería una muy buena oportunidad para que lo hiciese. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesús decidió perdonar primero al paralítico antes de sanarle, porque la consecuencia es muerte, muerte eterna. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, somos paralíticos. Lo que necesitamos simplemente hacer es creer. Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir, que resucitó, que está a la diestra del Padre, en el lugar más preeminente de la creación, reinando, gobernando, mandándonos que nos arrepintamos y creamos en el Evangelio. ¿Quisieras hacerlo? Dile a Jesucristo: Jesucristo, te entrego mi vida. Creo que tú moriste por mis pecados en la cruz. Perdóname, límpiame, enséñame a confiar en ti, a vivir mi vida para ti. Te lo pido, Señor, en tu precioso nombre. Amén. Felicidades. Contáctanos si estás viendo este video después, para que podamos ayudarte. Nos encantaría darte no solamente recursos, sino acompañarte en esta nueva vida que comienzas, familia preciosa.